Escrito de Naomi Klein. La doctrina del shock. Cuarta parte. Capítulo 12. El documento de identidad capitalista. Rusia y la nueva era del mercado más burdo. Usted acaba de convertirse en fideicomisario de aquellos que, en todos los países, tratan de arreglar los males de nuestra condición por medio del experimento razonado y dentro del marco del sistema social existente. Si fracasa, el cambio racional se verá gravemente perjudicado en todo el mundo y lo único que quedará será una batalla final entre la ortodoxia y la revolución. John Maynard Keynes. Carta al presidente Roosevelt. 1933. El día que fui a visitar a Jeffrey Sachs en octubre de 2006, la ciudad de Nueva York se hallaba cubierta por un manto húmedo de llovizna gris, salpicada a cada 5 pasos, más o menos, por un vibrante estallido de rojo. Era la semana del gran lanzamiento de la marca Red, rojo, de productos de Bono y la urbe estaba siendo sometida a un auténtico bombardeo. Había iPods y gafas de sol de Armani de color rojo que asomaban desde las vallas publicitarias colocadas por encima de nuestras cabezas. Todas las marquesinas de las paradas de los autobuses exhibían a Steve Spielberg o a Penélope Cruz, vestidos con diversas prendas rojas. Todos los establecimientos de Gap de la ciudad se habían entregado a aquel lanzamiento y la tienda de Apple en la Quinta Avenida emitía un resplandor sonrosado. ¿Puede una camiseta sin mangas cambiar el mundo?, preguntaba un anuncio. Sí que puede, nos aseguraban, porque una parte de los ingresos por su venta iban a ir a parar al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Compren hasta que se acabe, había exclamado Bono en medio de una orgía compradora con Oprah televisada un par de días antes. Tuve el presentimiento de que la mayoría de los periodistas que queríamos hablar con Sachs aquella semana íbamos a pedirle la opinión del economista superestrella sobre esa nueva forma tan a la moda de recaudar dinero destinado a la ayuda social e internacional. Después de todo, Bono utiliza la expresión "mi profesor" para referirse a Sachs y una foto de ellos dos me dio la bienvenida al despacho de Sachs en la Universidad de Columbia. Sachs dejó Harvard en 2002. Entre tanta y tan glamurosa caridad, yo me sentía un poco aguafiestas, porque quería hablar con el profesor sobre su tema menos favorito, un tema que ya le ha llevado más de una vez a amenazar a los periodistas que le entrevistan por teléfono con cortar la llamada a media conversación. Quería hablar de Rusia y de lo que allí salió mal. Fue en Rusia, tras el primer año de la terapia de shock, donde Sachs inició su particular transición de Dr. Shock Global a uno de los más abiertos participantes y organizadores de campañas para incrementar las ayudas a los países pobres. Es una transición que, en los años transcurridos desde entonces, le ha valido conflictos con muchos antiguos colegas y colaboradores suyos en los círculos económicos ortodoxos. Según el propio Sachs, no fue él quien cambió. Él siempre se había implicado en la ayuda a aquellos países que optaban por desarrollar economías de mercado y siempre había luchado por que tales iniciativas se vieran reforzadas por un paquete de ayudas generosas y de condonación de deudas. Durante años había considerado posible alcanzar esos objetivos colaborando con el FMI y el Departamento estadounidense del Tesoro. Pero cuando le llegó el turno a Rusia y él se hallaba desplazado allí, sobre el terreno, el tenor del debate ya había cambiado y él mismo topó con un muro de indiferencia oficial que le sorprendió y lo impulsó a mantener una actitud más enfrentada con el establishment económico de Washington. Visto en retrospectiva, no hay duda de que Rusia marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la evolución de la cruzada de la Escuela de Chicago. El Tesoro estadounidense y el FMI habían tenido cierto interés en que los experimentos previos realizados en los laboratorios de la terapia de shock de los años 70 y 80 resultasen un éxito, por superficial que éste fuera, precisamente por su condición de experimentos, ya que se suponía que tenían que servir de modelos a seguir por otros países.
Las dictaduras latinoamericanas de los años 70 fueron recompensadas por sus ataques contra los sindicatos y por su política de apertura de fronteras con una concesión sistemática de préstamos que se otorgaban pese a la persistencia de determinadas desviaciones con respecto a la ortodoxia de la Escuela de Chicago, como el continuado control estatal chileno sobre las mayores minas de cobre del mundo o la lentitud privatizadora de la Junta Militar Argentina. Bolivia, como primera democracia en adoptar la terapia de shock en los años 80, recibió nuevas ayudas y vio condonada una parte de su deuda externa, y mucho antes de que Goni procediera con las privatizaciones de los años 90. En el caso de Polonia, primer país del bloque oriental en imponer la terapia de shock, Sachs no tuvo problemas a la hora de conseguir préstamos sustanciales, a pesar también de que las grandes privatizaciones se ralentizaron y llegaron incluso a tambalearse cuando el plan original chocó con una intensa oposición. Rusia fue diferente. Demasiado shock sin suficiente terapia fue el diagnóstico generalizado de la situación allí vivida. Las potencias occidentales se mostraron totalmente intransigentes en su exigencia de que se llevaran a cabo allí las reformas más dolorosas, pero al mismo tiempo evidenciaron una reiterada mezquindad en cuanto a la cuantía de las ayudas que ofrecían a cambio. Hasta el mismísimo Pinochet había amortiguado las penalidades de la terapia de shock con programas de obtención de alimentos para los niños más pobres. Los prestamistas de Washington, sin embargo, no vieron motivo alguno para ayudar a que Yeltsin pudiese hacer lo mismo y empujaron al país hacia su particular pesadilla hobbesiana. No es fácil mantener una conversación sustancial con Sachs sobre el tema de Rusia. Yo esperaba llevar la conversación más allá de su actitud inicial a la defensiva. Yo estaba en lo cierto y ellos completamente equivocados, me dijo y prosiguió. Pregúnteselo a Larry Summers, no a mí. Pregunté a Bob Rubin, a Clinton, a Cheney, lo contentos que estaban por cómo iban las cosas en Rusia. Yo también pretendía trascender sus sinceras muestras de desaliento. En aquel entonces yo trataba de hacer algo que acabaría demostrándose totalmente inútil. Lo que yo buscaba era entender mejor por qué tuvo tan poco éxito en Rusia, por qué la famosa suerte de Jeffrey Sachs se agotó en aquella particular coyuntura. Sachs dice ahora que supo que algo era distinto nada más aterrizar en Moscú. Tuve un mal presentimiento desde el primer momento. Estaba furioso desde el principio. Rusia se enfrentaba a una crisis macroeconómica de primer orden, una de las más intensas e inestables que había visto jamás, me explicó, y, en su opinión, la salida era muy clara. Las medidas de terapia de shock que él mismo había recetado para Polonia a fin de conseguir que las fuerzas del mercado empezasen a funcionar enseguida, más un buen montón de ayudas. Yo pensaba que para sacar adelante una transición pacífica y democrática bastaría con unos 30.000 millones de dólares al año, repartidos aproximadamente en 15.000 millones para Rusia y otro tanto para las demás antiguas repúblicas soviéticas. Sachs, debe decirse, tiene una memoria notoriamente selectiva cuando se trata de recordar las draconianas políticas que impulsó tanto en Polonia como en Rusia. En nuestra entrevista, pasó reiteradamente por alto sus propias peticiones de privatizaciones aceleradas y de drásticos recortes del gasto, o lo que es lo mismo, de terapia de shock, un término del que actualmente reniega, ya que, según asegura, él solo se refería a políticas de precios muy concretas, no a transformaciones integrales de países enteros. Él ve la terapia de shock como un apartado menor de la que fue su invención en aquel entonces. En nuestra conversación se centró casi exclusivamente en la recaudación de fondos. Su plan para Polonia, según dice, consistió en un fondo de estabilización, una cancelación de la deuda, una ayuda financiera a corto plazo, una integración con la economía de la Europa occidental. Cuando el equipo de Yeltsin me pidió su ayuda, yo les propuse básicamente lo mismo. No hay nada que rebatir del dato central del relato de Sachs. La consecución de una importante infusión de ayudas era un pilar central de su plan para Rusia y fue el principal intensivo que encontró Yeltsin para someterse al conjunto del programa. Sachs basó aquel proyecto, según comenta, en el Plan Marshall.
Los 12.600 millones de dólares, que serían 130.000 millones a precio de hoy en día, que Estados Unidos asignó a Europa para que ésta reconstruyera sus infraestructuras y su industria tras la Segunda Guerra Mundial, un plan que es hoy considerado de forma generalizada como la iniciativa diplomática más exitosa jamás emprendida por Washington. Sachs dice que el Plan Marshall evidenció que, cuando en un país reina el caos, no podemos esperar que vuelva a levantarse de forma equilibrada y coherente por sí solo, sin más. Así que, para mí, lo verdaderamente interesante del Plan Marshall es el modo en que una modesta inyección monetaria creó una base para que la recuperación económica de Europa se pudiese afianzar. Al comienzo, él estaba convencido de que en Washington existía una voluntad política para transformar Rusia en una economía capitalista funcional y efectiva, similar al compromiso sincero que había habido para transformar Alemania Occidental y Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Sachs confiaba en que podría traerles un nuevo plan Marshall al Departamento estadounidense del Tesoro y al FMI, y no le faltaban razones para creerlo. Probablemente el economista más importante del mundo, así lo describía el New York Times en aquel momento. Él mismo había explicado que, cuando era asesor del gobierno polaco, recaudó 1.000 millones de dólares en un solo día en la Casa Blanca. Pero, según me explicó, cuando sugerí lo mismo para Rusia, no hallé el más mínimo interés. Ninguno. Y en el FMI me miraron como a un bicho raro. Aunque Yeltsin y sus Chicago Boys tenían una nutrida pléyade de admiradores en Washington, nadie estaba dispuesto a acudir con la ayuda que aquellos decían necesitar. Esto significaba que Sachs había instado al gobierno ruso a aplicar unas políticas de efectos desgarradores en su país, pero, sin embargo, no podía cumplir con su parte del trato. Fue entonces cuando más cerca estuvo de la autocrítica. Mi mayor error personal, declaró Sachs en plena debacle rusa, fue decirle al presidente Boris Yeltsin: no se preocupe, la ayuda está en camino. Yo tenía la firme creencia de que esa asistencia era demasiado importante y crucial para Occidente, como para que el propio Occidente la desbaratara hasta el punto en que lo ha hecho. Pero el problema no estribaba únicamente en que el FMI y el Tesoro estadounidense no hubiesen escuchado a Sachs, sino también en que Sachs había instado a poner en marcha la terapia de shock antes de que contara con garantía alguna de que en una u otra institución le iban a escuchar. Una arriesgada apuesta por la que millones de personas acabarían pagando un precio muy caro. Cuando repasé esa cuestión con el propio Sachs, él reiteró que su verdadero fallo había radicado en su mala interpretación del estado de mimo político en Washington. Me contó una conversación que había tenido con Lawrence Eagleburger, secretario de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de George H.W. Bush. Sachs le explicó sus razones. Si se permitía que Rusia se sumiese aún más en el caos económico, se podría desencadenar fuerzas que nadie sería capaz de controlar. Hambrunas masivas, un nacionalismo resurgente o, incluso, un estallido del fascismo, posibilidades todas ellas muy poco convenientes en un país donde prácticamente el único producto del que había excedente eran las armas nucleares. Su análisis puede ser perfectamente correcto, pero eso no va a pasar, le respondió Eagleburger, y luego le preguntó a Sachs: ¿sabe usted en qué año estamos? Era 1992, el año de las elecciones en las que Bill Clinton iba a derrotar a Bush padre. El núcleo central de la campaña de Clinton era que Bush se había olvidado de los problemas económicos en el propio Estados Unidos para perseguir la gloria en el extranjero. Es la economía, estúpido. Sachs cree que Rusia fue una baja de aquella batalla doméstica, y según comenta, actualmente es consciente de que allí había algo más. Muchos de los agentes de poder de Washington estaban aún inmersos en la Guerra Fría. Para ellos, el colapso económico de Rusia significaba una victoria geopolítica, la realmente decisiva, que garantizaba la supremacía estadounidense. Yo no compartía en absoluto ese modo de pensar, me aclaró Sachs, y al decirlo daba el aspecto habitual en él de un Boy Scout
que descubre por primera vez un episodio de Los Soprano. Para mí aquello había sido simplemente algo así como: bien, por fin se acaba este abominable régimen. Ahora ayudemos de verdad a los rusos, pongamos todo nuestro empeño en ello. Visto en retrospectiva, estoy seguro de que, en la mente de los planificadores de la política exterior del momento, aquellas ideas mías eran consideradas como totalmente descabelladas. Pese a su fracaso, Sachs no tenía la sensación de que la política para Rusia de aquel periodo estuviese guiada por la ideología del libre mercado. Lo que la caracterizaba más bien, comentó, era la pura pereza. A él le habría encantado que se hubiese abierto un acalorado debate sobre si había que ofrecer ayuda a Rusia o dejarlo todo en manos del mercado. Pero en vez de eso, lo que hubo fue un encogimiento de hombros colectivo. Dijo que le dejó perplejo la ausencia de una investigación y un debate serio de cara a fundamentar algunas decisiones de gran trascendencia. A mi entender, la nota verdaderamente predominante de aquel momento era la ausencia de esfuerzo. Dediquémosle al menos un par de días para debatir el tema. Pues bien, ni eso hicimos. Allí nadie trabajó duro al estilo de: vamos a arremangarnos y vamos a tratar de solucionar estos problemas. Averigüemos qué está pasando de verdad. Cuando Sachs habla apasionadamente de trabajar duro, se refiere a lo que sucedía en las épocas del New Deal, la Gran Sociedad o el Plan Marshall, cuando grupos de hombres jóvenes salidos de las universidades de la Ivy League se sentaban en torno a mesas de mando en mangas de camisa, rodeados de tazas de café vacías y pilas de documentos sobre políticas diversas, y debatían acaloradamente sobre los tipos de interés y el precio del trigo. Así era como los decisores políticos se comportaban en pleno apogeo del keynesianismo, y esa era la seriedad con la que la catástrofe de Rusia merecía a toda luz ser tratada. Pero atribuir el abandono de Rusia a un brote de pereza colectiva en Washington no parece aportarnos una explicación muy detallada de todo lo sucedido. Quizás no proporcione un mejor modo de comprender el episodio visualizarlo a través de la óptica favorita de los economistas partidarios de la liberalización, la de la competencia en el mercado. Cuando la Guerra Fría estaba en plena vigencia y la Unión Soviética se hallaba intacta, los habitantes del mundo podían elegir, al menos en teoría, qué ideología querían consumir. Había dos polos e infinidad de posiciones intermedias. Eso significaba que el capitalismo tenía que ganarse a sus consumidores, necesitaba ofrecer incentivos y necesitaba contar con un buen producto. El keynesianismo siempre fue una manifestación de esa necesidad de competencia del capitalismo. El presidente Roosevelt trajo el New Deal no solo para tratar de solucionar la desesperación sembrada por la Gran Depresión, sino también para debilitar un poderoso movimiento de ciudadanos estadounidenses que, tras el salvaje golpe sufrido por el libre mercado desregulado, exigía un modelo económico diferente. Algunos de ellos proponían incluso una radicalmente distinto. En las elecciones presidenciales de 1932, 1 millón de norteamericanos votaron a candidatos socialistas o comunistas. También crecía el número de estadounidenses que prestaban especial atención a Huey Long, el populista senador por Luisiana, que creía que todos los americanos debían recibir una renta anual garantizada de $2.500. En su explicación de por qué había añadido más prestaciones sociales al paquete del New Deal en 1935, Franklin Delano Roosevelt señaló que pretendía robarle la primicia a Long. Ese fue el contexto en el que los industriales norteamericanos aceptaron a regañadientes el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Había que limar las asperezas del mercado creando empleos en el sector público y garantizando que nadie pasase hambre. Estaba en juego el futuro mismo del capitalismo. Durante la Guerra Fría, ningún país del mundo libre fue inmune a esa presión. En realidad, los logros del capitalismo de mediados del siglo, el que Sachs llama el capitalismo normal, como las protecciones para los trabajadores, las pensiones, la sanidad pública y la ayuda estatal a los ciudadanos más pobres en Norteamérica, nacieron de la misma necesidad pragmática de realizar importantes concesiones ante la intimidante presencia de una poderosa izquierda.
El Plan Marshall fue la última arma desplegada en ese frente económico. Tras la guerra, la economía alemana estaba sumida en la crisis y amenazaba con arrastrar al resto de la Europa occidental. Al mismo tiempo, eran tanto los alemanes atraídos por el socialismo que el gobierno estadounidense optó por dividir Alemania en dos partes antes que arriesgarse a perderla por completo, consumida por el colapso económico o conquistada por la izquierda. En la Alemania occidental, el gobierno de Estados Unidos aprovechó el Plan Marshall para construir un sistema capitalista, no con la intención de crear mercados rápidos y fáciles para Ford y Sears, sino para que fuese un éxito en sí mismo y, de ese modo, contribuyese a revitalizar la economía de mercado en Europa y despojarse al socialismo de todo su atractivo. En 1949, eso significaba tolerarle al gobierno germano-occidental toda una serie de políticas que no eran en modo alguno capitalistas: creación directa de empleo a cargo del Estado, ingentes inversiones en el sector público, subvenciones a las empresas alemanas y fortalecimiento de los sindicatos. El propio gobierno de Estados Unidos enfureció al sector empresarial de su país, aprobando una medida que habría resultado impensable en Rusia en los años 90 o en el Irak ocupado por los norteamericanos. Impuso una moratoria para las inversiones extranjeras a fin de que las compañías alemanas, azotadas por la guerra, no se viesen obligadas a competir antes de haberse recobrado de aquella. La sensación que se tenía en aquel momento era que permitir entonces la entrada de empresas extranjeras habría sido poco menos que legalizar la piratería, me explicó Caroline Eisenberg, autora de una aclamada historia del Plan Marshall. La principal diferencia entre ahora y entonces es que el gobierno estadounidense no consideró que Alemania fuese una especie de vaca lechera a la que ordeñar sin piedad. No querían crearse antagonismos con la población del país y se pensaba que si se entraba en el lugar con la intención de saquearlo, se iba a interferir en la recuperación del conjunto de Europa. Ese enfoque, como bien aclara Eisenberg, no fue producto del altruismo. La Unión Soviética actuaba como una especie de pistola cargada que apuntaba a la Alemania occidental. La economía estaba en crisis y existía una importante izquierda alemana, así que Occidente tenía que ganarse rápidamente las simpatías y la lealtad del pueblo alemán. Se consideraba realmente inmersos en una batalla por el alma de la Alemania. El relato que hace Eisenberg de la batalla de ideologías de la que surgió el Plan Marshall delata un punto débil persistente en la obra de Sachs, incluidos sus recientes y loables esfuerzos por incrementar espectacularmente el gasto en ayudas destinadas a África. En ella casi nunca se mencionan los movimientos populares de masas. Para Sachs, son las élites las que confeccionan la historia, y ésta se reduce a conseguir que los tecnócratas adecuados acuerden las políticas correctas. Del mismo modo que los programas de terapia de shock se redactan en búnkeres secretos en La Paz y Moscú. Al parecer, Sachs también creía que bastarían los argumentos de sentido común que él mismo había estado divulgando en Washington para que se materializara un programa de ayudas destinadas a las antiguas repúblicas soviéticas por un importante total de $30.000 millones. Pero, como bien apuntaba Eisenberg, el Plan Marshall original no surgió de la benevolencia, ni siquiera de la argumentación razonada, sino del miedo a una revuelta popular. Sachs es un admirador de Keynes, pero no parece interesado en conocer qué hizo finalmente posible el keynesianismo en su propio país. Las agrias y combativas exigencias de los sindicalistas y los socialistas, cuya fuerza creciente convirtió la solución más radical por ellos propuesta en una amenaza creíble y transformó, a su vez, el New Deal en un compromiso más aceptable. Esta falta de voluntad de reconocimiento del papel de la presión ejercida por los movimientos socialistas de masas sobre unos gobiernos en principio reacios para que adoptasen las mismas ideas que él propugna en la actualidad han tenido importantes ramificaciones. Para empezar, significó que Sachs no supo ver la realidad política más palmaria que la aguardaba en Rusia. Nunca iba a haber un plan Marshall para Rusia porque, en su momento, solo hubo un plan Marshall debido a Rusia. Cuando Yeltsin
abolió la Unión Soviética, desapareció con ella la pistola cargada que había forzado el desarrollo del plan original. Sin ella, el capitalismo se vio de pronto libre para degenerar en su forma más salvaje, no solo en Rusia sino en todo el mundo. Gracias a la caída de la URSS, el libre mercado había pasado a disfrutar de un monopolio mundial, lo que significaba que todas las distorsiones que había interferido en su equilibrio perfecto ya no eran necesarias. Ahí radicó la verdadera tragedia de la promesa hecha a los polacos y a los rusos, en hacerles creer que si seguían la terapia de shock, se despertarían de pronto en un país europeo normal. Esos países europeos normales, con sus sólidos sistemas de protección social y laboral, sus potentes sindicatos y su sanidad socializada, surgieron precisamente del compromiso entre comunismo y capitalismo. Cuando la necesidad de llegar a un compromiso desapareció, todas esas políticas sociales moderadoras se vieron sometidas a un auténtico asedio tanto en la propia Europa occidental como en Canadá, Australia y Estados Unidos. Nadie iba a introducirlas en Rusia y desde luego, bajo ningún concepto, iban a estar subvencionadas con fondos occidentales. Esta liberación de toda restricción es, en esencia, el núcleo de la teoría económica de la Escuela de Chicago, también conocida como neoliberalismo o, en Estados Unidos, neoconservadurismo. No se trata de ningún invento novedoso, sino del capitalismo de siempre despojado de sus anteriores añadiduras keynesianas. Es el capitalismo en su fase monopolística, un sistema que se ha soltado la melena, por así decirlo, que ya no tiene que esforzarse en cuidarnos como a clientes, que ya puede ser tan antisocial, antidemocrático y grosero como le plazca. Mientras el comunismo fue una amenaza, el acuerdo de caballeros vigente permitió que el keynesianismo sobreviviese. En cuanto el sistema alternativo perdió terreno, pudo erradicarse todo rastro del anterior compromiso y entregarse a la meta purista que Friedman había fijado para su movimiento medio siglo antes. Eso era realmente lo que Fukuyama estaba anunciando con su dramática proclamación del fin de la historia en la conferencia impartida en la Universidad de Chicago en 1989. No afirmaba, en realidad, que no hubiera otras ideas en el mundo, sino simplemente que, con la caída del comunismo, no había otras ideas suficientemente poderosas como para competir codo con el capitalismo. Así que, mientras Sachs vio la desaparición de la Unión Soviética como una liberación, como el fin de un régimen autoritario, y se dispuso a arremangarse la camisa para empezar a ayudar, sus colegas de la Escuela de Chicago vieron en aquel acontecimiento una libertad de otra clase, la liberación final de las cadenas del keynesianismo y de las ideas bonachonas de hombres como Jeffrey Sachs. Consideraba desde esa perspectiva la actitud pasiva que halló Sachs cuando trató de ayudar a Rusia y que tanto lo enfureció no era pura pereza, sino el laissez-faire en plena acción. Déjelo estar, no haga nada. Al no mover un solo dedo para ayudar, todos los hombres responsables de la política con respecto a Rusia, desde Dick Cheney en calidad de secretario de defensa de Bush padre, hasta Lawrence Summers, subsecretario del Tesoro, pasando por Stanley Fischer en el FMI, estaban haciendo algo en realidad. Estaban llevando a la práctica la ideología de la Escuela de Chicago en estado puro y dejando que el mercado hiciera el mayor desarreglo posible. Rusia, más aún que Chile, fue la imagen viva de esa ideología en la práctica, un anuncio de la distopía del hacerse rico o morir en el intento que muchos de esos mismos actores crearían una década más tarde en Irak. Las nuevas reglas del juego fueron ya expuestas en Washington, D.C., el 13 de enero de 1993. El motivo fue una especie de congreso que contó con una reducida asistencia, exclusivamente por invitación, pero que resultó de trascendental importancia y que se celebró en la 10ª planta del Carnegie Conference Center en DuPont Circle, a 7 minutos en coche de la Casa Blanca y a un tiro de piedra de los edificios centrales del FMI y del Banco Mundial. John Williamson, el poderoso economista famoso por haber redactado las misiones originales tanto del banco como del fondo,
había convocado el acontecimiento como una reunión histórica de la tribu neoliberal. Allí estuvo presente un reparto estelar de los llamados tecnopolíticos o Technopols, que formaban la vanguardia de la campaña de difusión de la doctrina chicagense por todo el mundo. Había ministros de economía, tanto de etapas anteriores como en activo en aquel momento, de España, Brasil y Polonia, presidentes de los bancos centrales de Turquía y Perú, el jefe de gabinete del presidente de México y un expresidente de Panamá. Estaba el viejo amigo y héroe personal de Sachs, Leszek Walkrowicz, arquitecto de la terapia de shock en Polonia, así como su colega de Harvard, Dani Rodrik, el economista que había demostrado que todos los países que habían aceptado la reestructuración neoliberal habían entrado en una profunda crisis. Anne Kruger, la futura subdirectora gerente primera del FMI, también se encontraba allí. Y aunque José Piñera, el ministro más entusiasta de Pinochet, no pudo acudir porque iba a la saga de otros candidatos de cara a las inminentes elecciones presidenciales chilenas, envió un detallado documento en su lugar. Sachs, que aún actuaba como asesor de Yeltsin por entonces, iba a ser el encargado de pronunciar el discurso central de la reunión. Durante toda la jornada, los participantes en aquellas conferencias habían estado regodeándose en su pasatiempo de economistas favorito, diseñar estrategias para conseguir que unos políticos en principio reacios acaben adoptando políticas que son impopulares entre los votantes. ¿Con qué inmediatez debe ponerse en práctica la terapia de shock tras las elecciones? ¿Resulta más eficaz con partidos de centro-izquierda que con partidos derechistas porque la ofensiva de los primeros es más inesperada? ¿Es mejor advertir a la población o tomarla por sorpresa con la política del vudú? Aunque la conferencia se titulaba La economía política de la reforma, un título tan deliberadamente incluso que parecía diseñado para ahuyentar el interés de los medios de comunicación, uno de los participantes comentó maliciosamente que de lo que trataba en realidad era de la economía maquiavélica. Sachs escuchó toda aquella palabrería durante horas y, tras la cena, se dirigió al estrado para pronunciar su discurso titulado, muy al estilo de Sachs, La vida en la sala económica de urgencias. Se encontraba visiblemente agitado. El público allí congregado estaba dispuesto a escuchar el discurso de uno de sus ídolos, el hombre que había llevado la antorcha de la terapia de shock a la era de la democracia. Pero Sachs no estaba de humor para más autobombo. Estaba decidido, más bien, según me explicó, a tratar de aprovechar aquel discurso para conseguir que sus poderosos oyentes captaran la gravedad de lo que se estaba desarrollando en Rusia. Empezó recordando a su auditorio las inyecciones de ayuda que se habían destinado a Europa y a Japón tras la Segunda Guerra Mundial y que resultaron vitales para el posterior éxito sin paliativos del país asiático. También explicó una anécdota sobre una carta que había recibido de un analista de la Heritage Foundation, auténtica zona cero del friedmanismo, que creía firmemente en las reformas en Rusia, pero no en la ayuda exterior para Rusia. Esta es una opinión habitual entre los ideólogos del libre mercado, entre los que yo mismo me encuentro, dijo Sachs. Y es plausible, pero errónea. El mercado no puede hacerlo todo por sí solo. La ayuda internacional es crucial. La obsesión liberalizadora estaba conduciendo a Rusia hacia la catástrofe total, de donde, según dijo, los reformadores rusos no podrían salir jamás por muy brillantes y afortunados que sean, si no cuentan con asistencia externa a gran escala, y estamos muy cerca de perder una oportunidad histórica. La intervención de Sachs fue aplaudida por los asistentes, como es obvio, pero la reacción de estos fue más bien tibia. ¿Por qué elogiaba un gasto social tan abundante como aquel? Aquellas personas estaban embarcadas en una cruzada mundial que tenía como objetivo el desmantelamiento del New Deal, pero no la creación de uno nuevo. En las sesiones siguientes, ninguno de los participantes en la conferencia se mostró favorable al desafío planteado por Sachs y algunos de ellos se manifestaron abiertamente en contra. Lo que intentaba con aquel discurso, según me explicó el propio Sachs, era explicar cómo era una crisis de verdad, transmitir una sensación de urgencia.
Las personas que diseñan la política desde Washington, dijo, no suelen entender lo que es el caos económico, no comprende la tremenda confusión que genera. Él quería encararlos con algo tan real como la existencia de otra dinámica en la que las cosas se van descontrolando cada vez más hasta que se producen nuevos desastres, hasta que Hitler regresa al poder, hasta que estalla una guerra civil o una hambruna masiva o lo que sea. Hay que emprender medidas de emergencia para ayudar, porque toda situación inestable tiende al aumento de la inestabilidad, no al equilibrio normal. No pude evitar pensar en aquel momento que Sachs no valoraba lo suficiente a sus oyentes de aquella conferencia. Las personas allí presentes estaban sobradamente versadas en la teoría de la crisis de Milton Friedman, y muchas la habían aplicado en sus propios países. La mayoría comprendía a la perfección lo desgarradora y volátil que puede ser una debacle económica, pero extraían una lección muy distinta de los acontecimientos en Rusia, que la dolorosa y desorientadora situación política estaba obligando a Yeltsin a subastar a toda prisa la riqueza del Estado, lo cual era un resultado sin duda favorable desde su punto de vista. Correspondió a John Williamson, anfitrión de la conferencia, reconducir el debate hacia estas otras prioridades pragmáticas. Sachs era quien tenía el estatus de estrella en aquel evento, pero Williamson era el auténtico gurú de los allí congregados. Calvo y poco fotogénico, pero políticamente incorrecto hasta la médula. Williamson fue quien acuñó la expresión el consenso de Washington, posiblemente las 4 palabras más controvertidas y citadas de la economía contemporánea. Es famoso por sus conferencias y seminarios a puerta cerrada y milimétricamente organizados, diseñado cada uno de ellos para poner a prueba alguna de sus atrevidas hipótesis. En aquella conferencia de enero tenía un tema apremiante en el orden del día. Quería probar la que él denominaba hipótesis de la crisis de una vez por todas. En su charla, Williamson no ofreció advertencia alguna sobre la necesidad imperativa de salvar a los países de las crisis. Todo lo contrario, habló extasiadamente de los sucesos catastróficos, recordó a sus oyentes la irrefutable evidencia de que solo cuando los países sufren de verdad acceden a tragar la amarga medicina del mercado, solo cuando se hallan en estado de shock se tumban en la camilla para que les administren la terapia. Esos momentos en los que peor se encuentran son los que dan lugar a las mejores oportunidades para aquellos que entienden lo necesaria que es la reforma económica fundamental, declaró. Con su incomparable habilidad para verbalizar el subconsciente del mundo financiero, Williamson señaló despreocupadamente que esto planteaba algunos interrogantes fascinantes. Habrá que preguntarse si podría tener sentido concebir la provocación deliberada de una crisis para eliminar los obstáculos de carácter político que se le pueden presentar a la reforma. En Brasil, por ejemplo, se han sugerido en algunas ocasiones que valdría la pena avivar un proceso de hiperinflación si con ello se asustan suficientemente a todo el mundo para que se acepten los cambios. Me imagino que nadie con un mínimo de perspectiva histórica habría defendido a mediados de los años 30 que Alemania o Japón fuera a la guerra para que recogieran posteriormente los beneficios del supercrecimiento que siguió a la derrota de ambos países. Pero ¿habría bastado una crisis menor para ejercer esa misma función? ¿Es posible concebir una pseudocrisis que pueda generar el mismo efecto positivo pero sin el coste de una crisis real? Los comentarios de Williamson representaron un crucial salto adelante en la doctrina del shock. En una sala repleta de suficientes ministros de Economía y presidentes de bancos centrales como para celebrar una cumbre comercial al más alto nivel, alguien había expuesto la idea de generar activamente una crisis grave para que, de ese modo, la terapia de shock fuese más fácil de imponer, y todos los allí presentes la estaban debatiendo abiertamente. Como mínimo, uno de los participantes en la conferencia se sintió obligado a distanciarse en su propio discurso de aquellas osadas ideas. Lo que Williamson ha sugerido, que provocar una crisis artificial para desencadenar la reforma podría ser una medida positiva, debería interpretarse como una broma pensada para provocarnos e incitarnos. Quien así se expresó era John Toy, un economista británico de la Universidad de Sussex.
pero no había evidencia alguna de que Williamson estuviera bromeando, sino más bien de todo lo contrario. Sus ideas ya estaban siendo llevadas a la práctica en los más altos niveles de toma de decisiones financieras en Washington y más allá. Al mes siguiente de la conferencia de Williamson en Washington, tuvimos una muestra de ese nuevo entusiasmo por la pseudocrisis en mi propio país, aunque pocos interpretaron el fenómeno entonces como parte de una estrategia global. En febrero de 1993, Canadá se hallaba en medio de una catástrofe financiera, o eso era al menos lo que nos inducía a pensar la prensa y la televisión del país. La crisis de la deuda acecha, anunciaba un titular a toda página del diario Global and Mail, de tirada nacional. Y en un programa especial de una de las principales cadenas de televisión se informaba de que los economistas predicen que el año que viene, o quizás en un par de años, el viceministro de Economía tendrá que entrar en el Consejo de Ministros para anunciar que Canadá ha agotado su crédito. Nuestras vidas cambiarán espectacularmente. La expresión "el muro de la deuda" irrumpió súbitamente en nuestro vocabulario. Lo que se quería decir con ella era que, aunque la vida pareciera cómoda y pacífica en el presente, Canadá gastaba muy por encima de sus posibilidades y, en breve, poderosas compañías de Wall Street como Moody's o Standard & Poor's iban a reducir la calificación de nuestro crédito nacional, que pasaría de su inmaculado estatus de AAA a otro mucho más bajo. Cuando eso sucediera, los inversores, hipermóviles como son en los tiempos actuales, liberados por las nuevas reglas de la globalización y el libre comercio, no harían otra cosa que retirar su dinero de Canadá para llevárselo a otro lugar más seguro. La única solución, se nos decía, era recortar radicalmente el gasto en programas como el de seguro de desempleo y el de la sanidad. Y eso fue precisamente lo que hizo el Partido Liberal, entonces en el gobierno, pese a que acababa de ser elegido con un programa electoral en el que propugnaba con prioridad la creación de empleo. En resumidas cuentas, la versión canadiense de la política del vudú. 2 años después de que la histeria del déficit hubiera alcanzado su cúspide, la periodista de investigación Linda McQuigg puso definitivamente al descubierto que la sensación de crisis había sido cuidadosamente alimentada y manipulada por un puñado de think tanks subvencionados por los principales bancos y empresas de Canadá, y entre ellos destacaba el C.D. Howe Institute y el Fraser Institute, instituciones que Milton Friedman siempre había apoyado de forma activa y firme. Canadá tenía un problema de déficit, pero no había sido causado por el gasto en el seguro de desempleo o en otros programas sociales. Según Statistics Canada, el Instituto Nacional de Estadísticas Canadienses, su causa había que buscarla en los elevados tipos de interés que habían disparado la carga de la deuda de un modo muy parecido a cómo el shock Volcker había hinchado la deuda del mundo en desarrollo durante los años 80. McQuigg visitó las oficinas centrales de Moody's en Wall Street y habló con Vincent Truglia, analista principal y máximo responsable de la calificación del crédito canadiense en dicha firma, y este le explicó algo asombroso. Había recibido presiones constantes de altos ejecutivos de empresas y de entidades bancarias canadienses para que publicara informes críticos con las finanzas de aquel país, algo que él se negó a hacer porque consideraba que Canadá resultaba una inversión excelente y estable. Es el único país del que me encargo donde habitualmente me encuentro con ciudadanos del propio lugar que quieren que se baje la calificación de su país porque consideran que es demasiado elevada. También dijo que estaba acostumbrado a recibir llamadas de representantes de diversos países que se quejaban de que había publicado una calificación demasiado baja para sus respectivos créditos nacionales, pero los canadienses generalmente menoscababan mucho más a su país que los de otras nacionalidades. Eso se debía a que, para la comunidad financiera canadiense, la crisis del déficit constituía un arma esencial en la enconada batalla política que libraba en aquellos momentos. Por la misma época en que Truglia recibía aquellas extrañas llamadas, se había puesto en marcha una campaña de presión sobre el gobierno para que redujera los impuestos recortando el gasto en programas sociales como los de sanidad y educación.
Como esos programas cuentan con el apoyo de una abrumadora mayoría de canadienses, el único modo de justificar los recortes era presentando el colapso económico nacional como única posibilidad alternativa, la crisis total. El hecho de que Moody's continuara otorgando a Canadá la más alta calificación posible para sus títulos de deuda pública, equivalente a una A++, dificultaba enormemente el mantenimiento de un estado de ánimo apocalíptico. Mientras tanto, los inversores se sentían confusos ante los mensajes ambivalentes que recibían. Moody's se mostraba optimista con respecto a Canadá, pero la prensa canadiense calificaba constantemente las finanzas nacionales de catastróficas. Truglia se hartó tanto de las politizadas estadísticas que salían de Canadá y que él consideraba que ponían en cuestión su propia investigación, que adoptó una medida extraordinaria y publicó un comentario especial en el que aclaraba que el gasto público canadiense no estaba fuera de control y en el que incluso disparaba sin piedad sobre los pocos fiables cálculos matemáticos que habían realizado los think tank derechistas. Varios informes recientemente publicados contienen burdas exageraciones de la situación de la deuda fiscal de Canadá. En algunos de ellos se han contado ciertas cifras 2 veces y en otros se han hecho comparaciones internacionales inadecuadas. La inexactitud de estas mediciones podrían haber influido en las exageradas evaluaciones que se han hecho de la gravedad de los problemas de la deuda canadiense. Aquel informe especial de Moody's dio claramente a entender que no había ninguna amenazante muro de la deuda contra el que estrellarse, y la comunidad empresarial de Canadá no estaba precisamente contenta. Truglia dice que, cuando publicó el comentario, un canadiense de una institución financiera muy grande de aquel país me telefonió y empezó a hablarme a gritos, literalmente a gritos. Aquello fue lo nunca visto. Pero cuando los canadienses se enteraron finalmente de que la crisis del déficit había sido escandalosamente manipulada por los think tanks subvencionados por las grandes sociedades anónimas empresariales y financieras, ya apenas tenía importancia. Los recortes presupuestarios estaban aprobados y garantizados por ley. Como consecuencia directa de ello, los programas sociales destinados a la población desempleada del país se vieron radicalmente disminuidos y ya no han vuelto a recuperarse pese a los múltiples superávits presupuestarios experimentados por el Estado canadiense desde entonces. Y la estrategia de la crisis volvería a ser empleada reiteradamente durante ese periodo. Así, en septiembre de 1995, se filtró a la prensa canadiense un video de John Snovelin, el ministro de Educación de la provincia de Ontario, en el que se le podía ver explicando a un grupo de funcionarios reunidos con él a puerta cerrada que, antes de que se pudieran anunciar recortes presupuestarios en educación y otras reformas impopulares, había que generar un clima de pánico filtrando informaciones que dibujaran un panorama más alarmante del que él consideraría real en aquel momento. Llamó a su estrategia crear una crisis útil. Negligencia estadística en Washington. En 1995, el discurso político en la mayoría de las democracias occidentales estaba ya saturado de referencias a muros de deuda y a la posibilidad de un colapso económico inminente, así como de peticiones de recortes más drásticos del gasto público y de procesos de privatización más ambiciosos. Y los think tanks friedmanitas se situaban a la vanguardia de toda aquella ofensiva, anunciando crisis por todas partes. En las instituciones financieras más poderosas de Washington, sin embargo, existía la voluntad no solo de crear una sensación de crisis aparente a través de los medios de comunicación, sino de tomar medidas concretas para generar crisis auténticas. 2 años después de los comentarios de Williamson sobre la idoneidad de avivar las crisis, Michel Bruno, economista principal del Banco Mundial en el ámbito de la economía del desarrollo, se hizo eco en público de esa misma línea de argumentación sin atraer tampoco la atención ni el escrutinio de los medios. En una conferencia impartida ante la International Economic Association en Túnez en 1995, que luego se convertiría en una publicación del Banco Mundial,
Bruno informó a los 500 economistas allí congregados y procedentes de 68 países distintos que cada vez existía un consenso más extendido en torno a la idea de que una crisis suficientemente amplia podría conseguir impresionar hasta tal punto a los decisores políticos de un país que estos se decidieran finalmente por instaurar reformas destinadas a potenciar la productividad. Bruno señaló a América Latina como ejemplo destacado de crisis profundas que aparentemente han resultado beneficiosas y, en particular, a Argentina, donde, según dijo, el presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, estaban haciendo una gran labor de aprovechamiento del ambiente de emergencia que allí se respiraba para imponer un hondo y amplio proceso privatizador. Y por si los asistentes no habían entendido bien lo que había querido decir, Bruno añadió: he puesto de relieve un tema muy importante. La economía política de la crisis profunda tiende a desencadenar reformas radicales que tienen luego resultados positivos. A la luz de ese hecho, él sostenía que los organismos internacionales tenían que hacer algo más que, simplemente, aprovechar las crisis económicas existentes para imponer el consenso de Washington. Debían cortar preventivamente el suministro de ayudas para empeorar esas crisis. Un shock adverso, como por ejemplo un súbito descenso de los ingresos del Estado o de las transferencias procedentes del exterior, podría, en realidad, incrementar el bienestar, porque acortaría el periodo de demora con el que se adopten las reformas. Acude a nuestra mente de inmediato la vieja idea de que las cosas tienen que empeorar antes de que puedan mejorar. En realidad, una crisis provocada por una fuerte elevación de la inflación podría dejar a un país en mejor situación que si éste se hubiese limitado a capear una sucesión de crisis menos graves. Bruno reconoció que la perspectiva de profundizar la depresión económica de un país o de generar una de la nada resultaba aterradora. No se podría hacer frente a los salarios de los empleados del Estado, se deteriorarían las infraestructuras públicas, etc. Pero, como buen discípulo de la escuela de Chicago que era, animó a sus oyentes a aceptar esa destrucción como el primer paso de la creación. En realidad, a medida que la crisis se hace más profunda, el Estado podría irse atrofiando lentamente, comentó Bruno. Y ese fenómeno tiene una consecuencia positiva. En el momento de aplicar las reformas, el poder de ciertos grupos de presión anteriormente arraigados podría haberse debilitado bastante, y un dirigente que optase entonces por la solución a largo plazo frente al oportunismo del momento tendría más posibilidades de recabar apoyos para la reforma. Los Chicago Boys, adictos a las crisis, estaban recorriendo, sin duda, una vertiginosa trayectoria intelectual. Apenas unos pocos años antes habían especulado con la posibilidad de que una crisis hiperinflacionaria pudiese crear las condiciones impactantes requeridas para las políticas de shock. Pero a mediados de los años 90, un economista principal del Banco Mundial, una institución sufragada por entonces por los contribuyentes de 178 países y cuyo mandato original consistía en reconstruir y fortalecer las economías con problemas, propugnaba ya la creación de quiebras estatales en virtud de las oportunidades que éstas abrían para volver a empezar de cero entre las ruinas. Durante años han circulado rumores de que las instituciones financieras internacionales habían coqueteado con el arte de las pseudocrisis, por emplear la expresión de Williamson, con el fin de plegar la voluntad de los países a la suya, pero siempre había sido difícil de demostrar. El testimonio más extenso al respecto fue el proporcionado por Davidson Woodhull, un empleado del FMI convertido en denunciante interno y que acusó a la organización de amañar las cuentas con la intención de condenar la economía de los países pobres que no querían dar su brazo a torcer. Woodhull era nativo del estado insular caribeño de Granada y había estudiado economía en la London School of Economics. Su aspecto destacaba en Washington por su estilo personal, alejado de lo convencional. Se había dejado crecer el pelo en línea recta y sin alisar, al más puro estilo de Albert Einstein, y prefería vestir cazadora a enfundarse en el consabido traje oscuro de raya diplomática. Llevaba 12 años trabajando en el FMI, donde se había encargado de diseñar programas de ajuste estructural para África, América Latina y su propia área de origen, el Caribe.
Tras el brusco giro hacia la derecha que tomó la organización durante la era Reagan-Thatcher, Woods-Hoo, un hombre de pensamiento independiente, empezó a sentirse cada vez más incómodo en su lugar de trabajo. El fondo estaba repleto de devotos de la escuela de Chicago liderados por el director gerente del organismo, el acérrimo neoliberal Michel Camdessus. Cuando Woods-Hoo dejó la organización en 1988, decidió dedicarse a exponer públicamente los secretos de su anterior lugar de trabajo. Empezó escribiendo una admirable carta abierta a Camdessus en la que adoptaba el mismo tono de Yakuza que las cartas de Andrés Gunder Frank a Friedman de una década antes, mostrando un entusiasmo por el lenguaje desacostumbrado entre los economistas senior del fondo. Woods-Hoo inició su carta así: Hoy he dimitido como miembro del personal del Fondo Monetario Internacional tras más de 12 años y tras 1000 días de labores oficiales del fondo sobre el terreno, pregonando su medicina y su saco de trucos y ardides a gobiernos y pueblos de América Latina, el Caribe y África. Para mí, esta dimisión es una liberación inestimable, porque con ella he dado el primer gran paso hacia ese lugar en el que algún día espero poder lavarme las manos de lo que, en mi opinión, es la sangre de millones de personas pobres y hambrientas. La sangre es tanta, sabe usted, que fluyen en ríos. También se reseca y se endurece sobre toda mi piel. A veces tengo la sensación de que no hay suficiente jabón en el mundo que me pueda limpiar de las cosas que hice en su nombre. A partir de allí, Woods-Hoo exponía su argumento y acusaba al fondo de emplear las estadísticas como armas letales. Proporcionaba datos exhaustivos de cómo, siendo él un empleado del fondo a mediados de los años 80, había participado en lo que se podía considerar como negligencia estadística para exagerar las cifras recogidas en los informes del FMI sobre Trinidad y Tobago, un país de gran riqueza petrolífera, con el único fin de dar la apariencia de que su economía era mucho menos estable de lo que en realidad era. Woods-Hoo señalaba que el FMI había aumentado hasta más del doble la magnitud de una estadística fundamental que medía los costes laborales en el país para que éste pareciera tener un nivel de productividad pésimo, aun cuando, según decía, el fondo disponía de la información correcta. También aseguraba que, en otro caso, el fondo se inventó literalmente de la nada unas supuestas y cuantiosas deudas pendientes del Estado caribeño. Estas flagrantes irregularidades que, según Woods-Hoo, fueron deliberadas y no el resultado de unos simples cálculos descuidados, fueron asumidas como ciertas por los mercados financieros que no tardaron en clasificar el riesgo de Trinidad y Tobago como inaceptable y cortaron la financiación que hasta entonces recibía el país. Los problemas económicos del archipiélago caribeño, desencadenados por la caída de los precios del petróleo, su principal exportación, no tardaron en transformarse en calamitosos, por lo que se vio forzado a pedir ayuda al FMI para que lo rescatara de la situación. El fondo exigió entonces que aceptara lo que Woods-Hoo describió como la más mortal de las medicinas: despidos masivos, rebajas salariales y la gama completa de políticas de ajuste estructural. Él calificaba el proceso de bloqueo deliberado recurriendo a subterfugios de una línea vital de suministro económico para el país, con el fin de conseguir la destrucción económica de Trinidad y Tobago en primer lugar y su conversión posterior. En su carta, Woods-Hoo, que falleció en 2001, ponía de manifiesto que su denuncia no se limitaba únicamente al trato dispensado por unos cuantos funcionarios de la organización a un país en concreto. Para él, el programa de ajuste estructural del FMI era, en su conjunto, una forma de tortura de masas en la que gobiernos y pueblos que gritan de dolor se ven obligados a ponerse de rodillas ante nosotros, rotos, aterrorizados y en pleno proceso de desintegración, rogando porque les mostremos un ápice de decencia y de actitud razonable. Pero en vez de eso, nos reímos cruelmente en su cara y la tortura continúa sin que remita en lo más mínimo. Tras la publicación de aquella carta, el gobierno de Trinidad encargó 2 estudios independientes para investigar las alegaciones y descubrió que estaban en lo cierto. El FMI había inflado y fabricado cifras, lo que había repercutido en un serio perjuicio para el país. Sin embargo, incluso después de haber sido sustanciadas de aquel modo, las explosivas alegaciones de Woods-Hoo acabaron por desaparecer sin dejar prácticamente rastro alguno.
Trinidad y Tobago es un conjunto de pequeñas islas situadas frente a las costas de Venezuela, y a menos que su población se traslade en pleno hasta la calle 19 de Washington para asaltar las oficinas centrales del FMI, lo tiene muy difícil para captar la atención mundial. En cualquier caso, eso sí, la carta llegó a convertirse en una obra de teatro titulada Mr. Woodhull's Letter of Resignation from the EMF, 30 Years is Enough, que se estrenó en 1996 en un pequeño teatro del East Village de Nueva York. La producción obtuvo una crítica sorprendentemente positiva del New York Times, que elogió su creatividad inusual y sus golpes de inventiva. Aquella breve reseña teatral es la única ocasión en que el nombre de Woodhull se ha mencionado en ese periódico.